Una de estas madrugadas, el jueves específicamente, me despierta el Espíritu Santo y bueno, todas las noches me despierta el Espíritu Santo. ¿Y qué empiezo a hacer? A orar. Es más, me despierto orando, porque el Espíritu sigue, ¿no? Buscando a Dios, buscando las cosas espirituales. Y a veces me levanto, a veces me quedo en la cama orando. Y en esta ocasión me levanté, a las 4 de la mañana me levanté, fui a mi Biblia y empecé a alimentarme más de la palabra. Y el Espíritu Santo me llevó al libro de los Hechos, al capítulo 26, y meditando allí, el Señor me dio este mensaje para compartir en esta mañana con todos nosotros, que lleva por título propósito principal de mi vida, de tu vida, de nuestra vida, propósito principal. Hay diferentes propósitos porque Dios nos creó, somos vidas con propósito. Y este capítulo habla acerca de el apóstol Pablo cuando tenía que estar presentando razón de la esperanza que hay en él, del por qué, lo querían apedrear, lo querían matar, lo querían encarcelar, lo querían destruir. Y el Evangelio siempre fue perseguido. Y los que predican, obviamente, el Evangelio, cuando decimos el Evangelio fue perseguido, fueron perseguidos los cristianos, no solo los apóstoles, sino a través de toda la historia. Y en pleno siglo XXI hay más de 50 países, son más de 220 y pico países en el mundo, y 50 de esos países son muy cerrados al Evangelio, los cristianos son perseguidos, es más, son martirizados. Los mártires no solo fueron en la iglesia primitiva, sino a través de toda la historia, y hoy en pleno siglo XXI los cristianos siguen siendo perseguidos. Pero gracias a Dios que hubo hombres, y hay hombres y mujeres implacables, hombres y mujeres de coraje, violentos en el reino, pero no violentos en lo físico, sino violentos en lo espiritual. No se detienen por nada, siguen adelante. Y Pablo era uno de ellos, y gracias a Dios, porque por eso, y a través de toda la historia, generación tras generación, hemos recibido el Evangelio. Y hoy nosotros, aunque somos un país libre, acá en Argentina siempre también fue perseguido el Evangelio, pero gracias a Dios que cuanto más predicamos, más vamos creciendo, más personas están recibiendo de la gracia del Señor. Y el otro día escuchaba estadísticas que hay más de 9 millones de cristianos en Argentina. Y eso es una gran bendición, porque nos está hablando de más de un 20%, ¿no es cierto?, de cristianos, porque somos ya casi, estamos llegando a los 50 millones por ahí de argentinos en el país, y bueno, 9 millones son casi el 20%, ¿no? Así que gracias a Dios por eso, pero eso no nos debe detener para nada, ¿no es cierto? Tenemos que continuar, tenemos que seguir llevando la palabra del Señor. Dios nos tiene que ayudar para ser sabios, para poder ser ese instrumento que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y yo agradezco a mis progenitores, no solo biológicos, porque Dios los usó para traerme a este mundo con un propósito, sino los progenitores espirituales. Y tuvo mucho que ver mi madre en eso, como progenitora biológica, pero también espiritual, porque nuestro hogar no era fácil. Yo crecí en un hogar donde mi padre no conocía al Señor, mi mamá tampoco, pero por un milagro que Dios hizo físico en ella recibe a Jesús, recibe el Evangelio, y ahí comienza la historia en mi familia. En las generaciones atrás, algunos abuelos, bisabuelos, algunos habían recibido algo, pero la generación mía es la que se hizo firme, primero con mi madre recibiendo al Señor,
y ella a sus 5 hijos, yo vengo de una familia de 5 hijos varones, a sus 5 hijos, a pesar de que su compañero, mi padre, no era cristiano, ella perseveró y perseveró y perseveró. Y gracias a Dios que lo que sembró en mí dio y sigue dando su fruto, ¿no? Y les cuento eso porque es importante la tarea que ustedes están haciendo, la tarea que hacen como papá, como mamá. Qué importante, ahora los chicos están teniendo su culto allí, y la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Lo que yo recibí de niño me sirve para toda mi vida. Lo que sus hijos están recibiendo ahora son los principios de la palabra del Señor, conociendo a Dios, y no se apartarán de ellos si son arraigados y cimentados en Cristo Jesús, que es el Señor de nuestras vidas. Y bueno, Pablo primero había sido religioso, pero después se convierte a Cristo. Hubo una conversión, hubo un encuentro con Jesús. Y qué importante que es tener ese encuentro con Jesús. Y ahí él entendió el propósito real, porque era un hombre celoso. Por eso él perseguía a la iglesia creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios, creyendo que estaba agradando a Dios, porque los consideraba a los cristianos sectarios, los consideraba enemigos de la ley y del judaísmo y de Dios. Y él creía que estaba rindiendo un servicio a Dios y en realidad estaba haciendo un daño. Por eso cuando él tiene ese encuentro con Jesús, Jesús se identifica porque lo tira del caballo. Él iba con carta de los sacerdotes a apresar gente a Damasco, y el Señor hace un milagro en la vida de él, primero confrontándolo, ¿no? Cayó del caballo, quedó ciego. Bueno, una experiencia tremenda que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 9 y en otros pasajes de la Escritura, y él narra su conversión. Y de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, se convierte en el apóstol San Pablo, que ha sido y sigue siendo un héroe de la fe, un hombre que Dios usó tremendamente para esparcir el Evangelio, y un apasionado por el servicio y por las personas. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos, apasionados. Por eso el propósito principal en nuestras vidas. Hechos capítulo 26, versículo 15 al 20. Yo entonces, Saulo está presentando, ¿no es cierto?, de cómo pasó de perseguidor de la iglesia a ser un siervo de Dios. Entonces dije, usted puede leer después todo el capítulo, pero yo tomé algunos versículos. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Él está hablando de su conversión, ¿no? Y le dice, y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos. Ahí les da el propósito que tenía ese encuentro con Jesús. Le iba a dar el ministerio de la reconciliación. Iba él a estar ayudando a que la gente conozca a Dios y se acerque a Dios. Y le dice Jesús, y el apóstol está narrando allí, dice, el propósito que Jesús se encontró conmigo es para que yo vaya a los de mi pueblo, a los judíos y también a los gentiles, porque él era mitad judío y mitad romano, porque era de padres de esas nacionalidades. Y ahora era griego, ¿no es cierto el papá? Sí, ahora porque tenía ciudadanía romana, pero era, sí, judío y griego. Y bueno, dice, ¿a quién ahora te envío? A los gentiles, ¿a quién ahora te envío? Para que abras sus ojos. Primer propósito. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Segundo.
y de la potestad de Satanás a Dios. Tercero, para que reciban la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. El cuarto propósito, hoy voy a hablar de 2 y el próximo domingo de otros 2 propósitos. Por el cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Qué interesante para aplicarlo en nuestra vida, porque Dios nos habla, Dios nos llama, Dios nos muestra su propósito, Dios nos dice cómo debemos actuar y hacer, y se nos está yendo los meses, los años y la vida, y muchos cristianos no cumplen con el propósito. Pero Pablo dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Recuerde, el primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentimiento. El primer mensaje de Jesús fue arrepentimiento. Primer mensaje de la iglesia, ahí Pedro cuando recibe el Espíritu Santo, ¿de qué habló? Del arrepentimiento. Pablo, Dios lo llama y lo lleva a que la gente conozca a Jesús y se arrepienta de sus pecados y se convierta de todo corazón. Entonces, qué impresionante ese encuentro, ¿no? Lo marcó tanto, a tal punto que le dio una señal que la iba a recordar toda su vida y iba a ser marcado para toda su vida. Él quedó ciego. Cuando cae del caballo, el único, porque había mucha gente, todos cayeron de los caballos, escucharon la voz, no veían a nadie, pero el asunto era con Saulo de Tarso, no con el resto. Y se cumplió el propósito. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí él empieza a dialogar con Jesús, a recibir el mensaje. Y él queda ciego. Después es trasladado, porque es llevado, queda ciego, lo llevan de la mano, es trasladado a Damasco. Y ahí en Damasco él, ¿qué hace? Ayuna, ora, busca a Dios con todo su corazón estando ciego. A los 3 días Dios le manda a uno de sus discípulos, a Ananías. Ananías ora por él y él recibe de nuevo la vista, le caen como 2 escamas. Pero cuando Dios nos marca es como algo para toda la vida, ¿no? Cuando él escribe su carta a los Gálatas, le dice, oh, mirá con cuán grande letra os escribo. Y yo sé, oh Gálatas, que vosotros, si hubieseis podido, hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, por esos datos que hay, varios teólogos opinan que eso le quedó como secuela del encuentro que él tuvo con Jesús, un problema en sus ojos, ¿no? Bueno, había un propósito, seguramente para que nunca se olvide de ese encuentro, para que nunca se olvide de esa experiencia. Y cuando Dios nos toca, seguramente hace cosas en nosotros que nunca nos vamos a olvidar de esa experiencia. Yo me acuerdo, y lástima por el tiempo, pero cuando yo hice de los 64 años que tengo, los tengo de iglesia. Nunca me aparté de Jesús. A los 12 años, por el hogar que yo tenía y todo, yo era un niño muy violento, muy boca sucia, violento. Me habían apodado Tanito Castigador porque antes los voceaba y después hablábamos. Así era, y muy, porque mi padre era así, y bueno, me crié en ese ambiente, pero aunque tenía esa situación, yo iba a la iglesia, mi madre me llevaba, porque no iba yo, me llevaba mi madre a la iglesia, y venía y me obligaba a ir. Y uno a veces dice, no lo obligué a los chicos, yo doy gracias a Dios que mi madre me obligó a ir a la iglesia, porque como un niño yo no sabía lo que era mejor para mí, pero tuve una madre que se ocupó de mí. Cuando yo a los 12 años me convierto a Cristo, mire, estuve 12 años desde que nací hasta los 12 en la iglesia, pero no me había convertido todavía. A los 12 años yo tengo mi experiencia con Jesús, me convierto, como Pablo cuando lo tiró del caballo, ¿no? Pablo era hebreo de hebreo, fariseo, súper
religioso, pero no estaba convertido. Se convierte cuando tiene el encuentro con Jesús. Bueno, a mí me pasó eso, ¿no? Y a los 12 años ahí el Espíritu Santo me bautiza y ahí empiezo un antes y un después. Ahí doy mi primer mensaje, empiezo a predicar el Evangelio, etc. Bueno, tengo para escribir un par de libros sobre ese tema, sobre mi autobiografía, ¿no? Pero ¿por qué les cuento esto? Porque hay mucha gente que es convencida y no convertida. Sabe que el Evangelio es bueno, sabe que le hace bien, hasta van a la iglesia, pero todavía no se han convertido, no han cambiado de vida, no han entregado su corazón al Señor, no viven para Dios. Hay una diferencia entre vivir para uno mismo y vivir para Dios. Entonces, él habla acerca de eso, ¿no? Y fue un encuentro sobrenatural, imagínense, escucha la voz, lo tira el caballo, la luz, toda una experiencia tremenda. Ahora, no tienes que recibir algo sobrenatural o extraordinario para sentirte un llamado de Dios, porque constantemente Él está a la puerta y llama. Constantemente el Señor nos habla al corazón. A mí me pasó eso, que tiene muchos detalles y muchas cosas tremendas en mi experiencia, en mi conversión. Ese día que yo me convierto, estaba en un campamento de exploradores en el Instituto Bíblico Río de la Plata, donde después fui alumno y me recibí allí como seminarista. Pero ese día yo había tenido una pelea fuerte con uno de los chicos y nos voceamos y nos pegamos y nos castigamos y nos odiamos. Y ese mismo día a la noche, el Señor me bautiza con el Espíritu Santo, le pido perdón al chico. Primero yo recibí un toque de Dios antes de recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Lo primero que lo busqué al chico ese que había tenido el problema, que era de mi edad también, cosa de chico, ¿no? Y por un juego, estábamos jugando al croquet y yo me había salido un ratito y dejé mi mazo ahí y vino él, me lo sacó. Y cuando me lo sacó, yo volví a jugar y no, se puso mal. Dice, no, estaba acá, yo lo agarré. No, pero eso es mío. Y medio que lo empujé y agarró. Y con el mazo yo me doy vuelta y me pegó en la espalda. Cuando me pegó en la espalda, yo me volví y me lo tuvieron que sacar, literalmente, porque yo era muy violento. Vino uno de los líderes y me lo sacó porque yo me ponía ciego, ¿no? Ese día, bueno, nos reconciliamos, decía, dale la mano, el líder, ¿no? En ese momento, dale la mano. ¿Qué le voy a dar la mano? Hasta lo insultaba, ¿no? Ese mismo día, en el culto de la noche, el Señor toca mi vida, me arrepiento de mis pecados, me convierto al Señor de todo corazón. Y cuando yo siento ese toque del Espíritu Santo en mi vida, lo primero que hago, voy y lo busco a él, al chico este que había tenido el problema. Y voy y lo abrazo, le pido perdón. Y bueno, y tuvimos ahí un rato llorando juntos, ¿no? Esa noche, después de eso, el Señor me bautiza con el Espíritu Santo. Y estuvimos orando en la capilla como, no sé, 2 o 3 horas, por lo menos, después del culto, ¿no? Y el líder, ¿qué nos tuvo que hacer? Llevar a la habitación orando. No podíamos parar de orar en lenguas. Y seguimos en la habitación orando, amanecimos orando ese día. Bueno, a partir de ahí fue mi conversión. Tremendo. Y a partir de ahí yo empecé los cambios en mi vida. De colérico, sanguíneo, naturaleza caída y mala, me convierto en una persona dominada por el Espíritu Santo. El temperamento no está porque es parte de la naturaleza, pero dominado por el Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice espíritu de dominio propio, antes me dominaba la carne, ahora yo domino la carne, el Espíritu Santo domina la carne. Las circunstancias o las situaciones me dominaban a mí, ahora yo domino las situaciones, porque el espíritu de dominio propio está en mí y está en vos también.
Y en la medida que vos alimentes lo espiritual es lo que va a prevalecer, ¿no es cierto? Entonces, gracias a Dios por eso, porque si no, yo no estaría hoy aquí, ni estaría hablando del amor de Dios, ni nada por el estilo. Pero ese amor de Dios me llevó a consagrarme y a cumplir con el propósito que Dios tiene. ¿Saben más? Un detalle importante, cuando mi madre estaba embarazada de mí, perdía el embarazo. Y a los 6 meses los perdía, ya era un niño con unos meses más nacía. Y cuando ella perdía al bebé, que era yo, se pone a ayunar y a orar. Y el Señor la bautiza con el Espíritu Santo. Y yo entiendo ahora por qué nunca me aparté de Cristo y todo. Ella recibe el bautismo en el Espíritu Santo con el bebé en el vientre y dice que el bebé saltaba mientras ella recibía del Espíritu. Bueno, después, por circunstancias de nacer en un hogar así, todo lo que les conté, pero a los 12 años tuve ese encuentro con Jesús. Un encuentro que jamás, yo me acuerdo como si fuera hoy. Imagínense, ya han pasado 52 años de esa situación. Y me acuerdo como si fuera ahora, cuando Dios te marca, cuando Dios te toca. Y a partir de ahí empiezo a los 14 años yo ya estaba haciendo campañas, predicando al aire libre y abriendo iglesias. En la actualidad, en la provincia de Buenos Aires, en la localidad de San Miguel, hay iglesia levantada por mí, o sea, hice la campaña, después ministré por un par de años en ese lugar y hoy, 50 años después, esa iglesia sigue en pie, tiene pastores, sigue la obra ahí y así como esa obra, muchas otras obras, después, bueno, viene catedral y un montón de cosas más, ¿no es cierto? Que lo podría estar compartiendo en diferentes ocasiones. Pero lo importante es lo que el Espíritu Santo hace, no deja de dar su fruto. Por eso el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Entendamos eso. El vivir en la carne es pasajero, vamos a perecer. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Por eso el cuerpo se muere y Dios nos va a dar un cuerpo glorificado en el día de la resurrección. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, vamos a ser juzgados por todo lo que hemos hecho, por todo lo que hemos dicho. Y también Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Pablo entiende ahí que lo que estaba haciendo estaba mal, cambia, se convierte a Jesús y entiende el propósito. Y el primer propósito que le dice es abrir los ojos. Ahí, ¿no es cierto? En el versículo 15 dice, entonces, ¿quién eres Jesús? Soy a quien tú persigues. Dice, versículo 16, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y por testigo de las cosas que has visto, que has recibido y aquellas que vas a recibir, porque dice, me apareceré a ti, librándote, dice, para que abras los ojos. Dios te llamó, iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. No es solo Pablo, no es solo el pastor David, no son solo algunos que ministran aquí, toda la iglesia. La palabra iglesia significa asamblea de llamados, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para abrir los ojos. 2 Corintios capítulo 4 dice que las personas están espiritualmente ciegas. Las personas están espiritualmente ciegas, como estabas vos y estaba yo
antes de conocer a Jesús, hasta que Dios le da los ojos para ver. Tienen los ojos físicos, uno de los sentidos, la vista, pero no pueden ver a Dios. Porque si no nacides de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Cuando se abren esos ojos espirituales, cuando uno tiene un encuentro con Jesús. Entonces dice, 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿saben quién es el Dios de este siglo? Satanás, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mayormente las personas, y nos incluye a nosotros, están más que trabadas espiritualmente. Lo espiritual es aquello que nos revela el conocimiento, la gloria, la presencia de Dios. ¿Quién es Jesús? Cuando nosotros abrimos nuestros ojos a las cosas espirituales, ponemos nuestro interés en la vida espiritual y no en la vida terrenal que es pasajera. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán, dice el Señor. Dice que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria, la soberbia de esta vida no proviene del Padre sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan y perecen. Pero el que hace la voluntad de Dios, así dice Juan, permanece para siempre. Vida y vida en abundancia. Dios dice que la iglesia está puesta para abrir los ojos de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están ciegos espiritualmente. Por eso Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Habla mucho acerca de los ojos espirituales la palabra, para entender que son los ojos del alma, que son los ojos que llegan a Dios, que son los ojos que son creados y abiertos cuando uno nace de nuevo. Si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y el que es nacido del Espíritu, ese es el que puede ver las cosas espirituales y de otra manera. Por eso dice el Señor que nosotros tenemos que ungir nuestros ojos con colirio, con el Espíritu Santo, para poder ver que estamos ante una realidad que es un mundo espiritual que es real y que solo puede ser sometido, solo puede ser vencido cuando el Espíritu Santo está actuando en nosotros y a través de nosotros con poder. Por eso vuelvo a reiterar, Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos, como dije, los ojos físicos, pero para que vean la realidad de este mundo, lo natural, lo que vemos a diario, ¿no? Pero los segundos ojos, que son los más importantes, o sea, la vista biológica es importante, pero qué importante que es ver con los ojos del alma, con el ojo espiritual. No solamente puede ver, ¿no es cierto?, el mundo físico y que está rodeado de un mundo de tinieblas y un mundo de luz. Solo se puede ver cuando Dios abre los ojos, ¿no es cierto?, cuando los ojos son abiertos por el accionar del Espíritu Santo. De oídas te había oído, dijo Job, ¿no? Mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven.
podía ver en el mundo espiritual. Ve las cosas que pertenecen exclusivamente al mundo espiritual. Porque con los ojos físicos no se pueden ver las cosas que pertenecen al mundo espiritual. Es cuando tenemos ese encuentro con Dios. Por eso Nicodemo no entendía cómo puede un hombre nacer siendo viejo, puede entrar en el vientre de su madre, nacer. No, Nicodemo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y ahí es cuando Dios nos da ese milagro maravilloso de poder ver en el mundo espiritual. Es como cuando Samaria estaba rodeada y Eliseo estaba tranquilo, pero Giezi, que era su sirviente, estaba desesperado. Veía los ejércitos de Samaria rodeando Samaria, o el ejército enemigo rodeando Samaria, y empezaron sus rodillas a tiritar, a golpear, temeroso. Dice, ahora nos van a matar, nos van a destruir, porque primero buscaban a los profetas, a los sirvientes de los profetas. Pero Señor, le dice a Eliseo, ¿no? ¿Tan tranquilo estás? Y el Señor, y Eliseo le dice al Señor, Señor, por favor, abrile los ojos a este. Y tuvo ese toque del Espíritu Santo y vio en el mundo espiritual. Y vio que los ejércitos enemigos estaban rodeados por ejércitos de ángeles, porque mayor son los que están con nosotros que los que están en contra, porque mayor es el ejército del Señor. Por eso cuando a Jesús lo fueron a tomar, a apresar, lo quiso ahí Pedro defender, ¿no es cierto? Y por la carne actuar, pero mete tu espada en su vaina, o no sabes que si yo pido una legión de ángeles y mi Padre me la da. Cuando nosotros empezamos a ver en el mundo espiritual los recursos que tenemos, gloriosos, maravillosos, poderosos, entonces tenemos paz, estamos tranquilos. Eliseo estaba tranquilo porque sabía que Dios lo estaba protegiendo, cuidando, y que más son los que están con nosotros que los que están en contra. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Y la gente tiene que ver en el mundo espiritual que hay una vida eterna, que hay una esperanza gloriosa. En Lucas 19, 41 y 42 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día, hoy es el día de salvación. Mañana puede ser tarde porque mucha gente pasa a la eternidad sin Dios. Hoy en este tu día, lo que para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. ¿Cuántas veces a Jesús mismo lo rechazaron a los apóstoles? Porque el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean. Pero nosotros tenemos la antorcha, nosotros tenemos al que es la luz del mundo, y nosotros nos convertimos en la luz del mundo para alumbrar las tinieblas de aquellos que están ciegos. Jesús no se resignó porque los ojos estaban encubiertos, porque estaban incrédulos, porque le rechazaban y hasta lo hacían llorar. Jesús lloró sobre Jerusalén. Hay pocas ocasiones donde Jesús llora, ¿no? Uno en la tumba de Lázaro. Esta es otra de las ocasiones. Jesús lloró sobre Jerusalén y lamentó la incredulidad de ellos. Porque Dios no puede obrar si la persona no abre el corazón, no acepta, si lo rechaza. Dios actúa con el libre albedrío de la persona, con la voluntad de la persona. Pero Jesús no se resignó, no se relajó, no se dio por vencido, sino que lo siguió intentando. Vos y yo debemos hacer lo mismo. Sé que estás predicando, sé que estás algunos testificando, y de repente el rechazo, la incredulidad te frenan. No te frenen, seguí, porque la roca, la palabra es como martillo, la roca se va a quebrar, ese corazón de piedra se va a quebrar, va a conocer el evangelio de Jesús, tu familia se convertirá al Señor, tus vecinos, tus compañeros de trabajo.
En Lucas capítulo 4, versículo 13, dice: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Incluí este pasaje porque el diablo viene como con incursiones, ¿no? Como hacen a veces en las guerras, en los conflictos. Hace incursiones a ver cómo estamos, ¿no? Si estamos débiles en la fe y le damos lugar, él aprovecha y nos debilita, nos hace bajar del nivel del espíritu a la carne, nos tienta y nos hace caer. A Jesús el diablo lo tentó, pero no pudo vencerlo. Y como no pudo vencerlo, dice: bueno, con este no puedo, me voy. Ojalá que con todos nosotros pueda decir: con este no puedo. Está lleno del Espíritu Santo, ama a Dios, está consagrado, está santificado, hace lo que Dios le dice. Con este no puedo. Y se va. Pero vuelve. Mirá lo que dice aquí. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo y después volvía. Quería hacerlo caer. Y Jesús dice que después de la tentación, después de luchar con el diablo, vino débil, vino fracasado, vino desanimado. Señor, vine a hacer tu voluntad y mirá el diablo como me está molestando. No, Señor. Vino, se puso más fuerte que nunca. Cuando viene una tentación, un problema, una necesidad, vos te tenés que poner más fuerte que nunca, porque a mí los problemas me acercan a Dios y vos tenés que hacer lo mismo que hacen tus pastores, acercarte a Dios, porque sé que mejor es estar con el Señor, porque Él va a tener misericordia, Él va a asistirme, Él va a hacer la obra, Él va a hacer un milagro. Tristemente, muchos cuando son probados, se enojan con Dios y se apartan. Si soy cristiano, ¿por qué me pasa esto? Más Dios no me escucha y se apartan. A mí los problemas me acercan a Dios. Aprendí esto de mi tocayo, de David, del salmista David. A Saúl los problemas lo alejaban de Dios, a David lo acercaban a Dios. Y yo tomé el ejemplo porque es lo que me conviene, es lo que te conviene. Y dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, aleluya. Aplicalo esto a tu vida, tomalo porque sos el cuerpo de Cristo, sos la iglesia del Señor, sos la hija de Dios, sos el hijo de Dios. Volvió en el poder del Espíritu y se difundió su fama por todo alrededor. ¿Por qué? Porque la gente ve y dice: con esta persona, con esta mujer, con este vecino mío, con este compañero de trabajo mío, está Dios. Dios está con él, Dios está con ella. Y dice capítulo 4, versos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque si querés abrir los ojos de otros, tenés que tener al Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Si querés abrir los ojos de tu familia, de la gente que amás y que te interesa que sean salvas, que deben ser todos, así sea tu enemigo, tenés que estar lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ciegos físicos y ciegos espirituales. A poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nosotros, abriendo los ojos, como Jesús lo hacía, dando vista a los ciegos, abriendo los ojos de los demás. Este es el principal propósito de la iglesia, abrir los ojos. Dios usó a otros y gracias a Dios por los que Dios usó para abrir tus ojos. Dios te quiere usar, decirle al que está a tu lado, Dios te quiere usar para abrir los ojos de otros. Dios lo llamó a Pablo, a Saúl lo convirtió en el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, para abrir los ojos. Bendito sea el Señor
Juan 20, 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Hola. No te está enviando el pastor David, te está enviando Jesús mismo. Decirle al que está a tu lado, Jesús mismo te está enviando. Jesús mismo te está enviando. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ahí está de nuevo, recibid el Espíritu. Solo el Espíritu. Con el Espíritu, con la unción del Señor lo vas a poder hacer. A quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. Interesante, es un pasaje de mucha discusión. Bueno, la hora avanza, pero esto está interesante. Amén. O sea, que nosotros tenemos poder para perdonar pecados. ¿Tiene la iglesia, los ministros, los sacerdotes poder para perdonar pecados? Ñex, 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 dice el ruso. No. Vamos a ver qué significa. Porque muchos malinterpretan esto. Uno de ellos son los sacerdotes, ¿no? Que se creen que tienen potestad para perdonar pecados. Específicamente, el poder de la absolución del pecado está en la proclamación del Evangelio unida al arrepentimiento. Ahí está la absolución del pecado. En la proclamación del Evangelio, que es las buenas nuevas, es el mensaje de Cristo unido al arrepentimiento de cada individuo. Los hombres no tenemos poder para perdonar pecados. Nosotros podemos ayudar a la gente a que reconozca su pecado y le pida perdón a Dios. El único Dios y el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único que tiene poder para perdonar pecados porque Él llevó nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Cuando Jesús le dice eso a sus discípulos, le estaba diciendo esto, que a través de la proclamación del Evangelio y el arrepentimiento de las personas, los pecados serían perdonados. Si la persona lo confesaba, abría su corazón. Segunda de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Iglesia, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si la persona quiere, se reconcilia. Si la persona no quiere, no se reconcilia. Pero nosotros tenemos el ministerio, el servicio. Ministrar es servir. El servicio, la orden, la asignación. Hace unos meses atrás prediqué acerca, acepta tu asignación. La asignación de Dios de reconciliar a los hombres con Dios. Tremendo, hay mucho para hablar sobre esto. Hablo del segundo rápidamente, conversión de tinieblas a luz. Dijo el Espíritu Santo, Jesús le dijo a Pablo, para abrir los ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Conversión es el proceso de convertirse en una persona de fe. Es iniciar una relación personal con Dios. Eso es conversión, un giro de 180 grados. Característica de un convertido y no convertido. Bueno, ¿cuál es la característica del convertido? Arrepentimiento, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Jesús lo dijo, lo dijeron los apóstoles, necesitamos nosotros arrepentirnos de los pecados, bautizarse, recibir el bautismo del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin en la fe.
Esas son características de una persona que está convertida. De nuevo, arrepentirse de sus pecados, ¿no es cierto? Bautizarse porque es una confesión de que sos un seguidor de Jesús, es obedecer con el mandamiento. Ahí vas a recibir al Espíritu Santo, que ya viene a morar desde el momento de la conversión. Viene el llenamiento, el bautismo del Espíritu Santo. Y el que persevere hasta el fin. Hay muchos hoy que lamentablemente las estadísticas dicen que son más los que están fuera de los templos que los que están dentro de los templos. Cuidado, porque somos miembros los unos de los otros. Un miembro separado del cuerpo no tiene vida. Sucede a nivel biológico, natural. Cortate un dedo, no lo hagas, pero cortate un dedo y déjalo. ¿Qué va a pasar? O si por un accidente se cortó, si lo dejas ahí, se echa a perder y se pierde. Y quedaste sin un dedo menos. ¿Pero qué hace rápidamente? Vas corriendo al médico, hasta le pone un poco de hielo que no se deteriore y ¡tac!, lo insertan de nuevo en el cuerpo. Porque si no se inserta en el cuerpo, se muere, se echa a perder. No tiene vida. Dice Romanos capítulo 13, versículo 10. Los dos reinos presentes, tiniebla y luz. Vos y yo pertenecemos al reino de la luz. Antes, al reino de las tinieblas. El amor no hace mal al prójimo, dice Romanos. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Efesios dice, despiértate tú que duermes. Despiértate tú que duermes. Es levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque Él viene. Cada día que pasa estamos más cerca del retorno de Jesús. Y si el Señor se tarda un poco más, yo voy a Él. Hola. ¿Sabías que tenés fecha de vencimiento, no? ¿Cuántos sabían que tienen fecha de vencimiento? Todos. Bueno, aprovechá bien el tiempo, aprovechá bien la vida. Viví la vida en Cristo. Viví para Cristo. Que no va a menospreciar ni menguar en tu vida de familia, en tu vida, en todos los aspectos. Vas a ser más excelente lleno de Cristo que siendo una persona sin Cristo o en la mediocridad. Y esto dice, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujurias ni en lascivia, no en contiendas ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis, no proveáis para los deseos de la carne. El propósito principal, versículo 10, dice que el amor no hace mal al prójimo. Tenemos que llevarles la luz, tenemos que rescatarlos del reino de las tinieblas. Está establecido en todo el mundo que si alguien se extravía, ahí nomás, defensa civil, la policía, el ejército, todo el mundo tiene que ir a buscar al extraviado. Iglesia, somos el ejército de Dios, eres soldado de Cristo. Y hay mucha gente que está perdida, está en tinieblas. Y el corazón de Dios está dolido por esos que se están yendo al infierno. Y vos y yo tenemos que ir a buscar a los que están extraviados. Versículo 11 dice que la palabra y los tiempos en que vivimos
los conocemos. Conocemos el tiempo que estamos viviendo. Levantémonos, no durmamos más. Activate, a ver, decirle al que está a tu lado. Pellizcar, no lo pellizque, pero decirle, activate, activate en el nombre del Señor. Cristo viene pronto. Desechemos las tinieblas, dice, vistámonos las armas de la luz, que es andar honestamente llenos de Jesucristo. No poner para los deseos ni proveer para los deseos de la carne. Acciones que debemos vivir correctamente. Desechemos las obras de las tinieblas. Esforcémonos en vivir con el fruto del Espíritu Santo, obrando con el Espíritu Santo. Y termino con Efesios 5:8 y 5:11. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y no participéis, 5:11, no participéis en las obras de las infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. La semana que viene continúo. Póngase de pie, por favor. Bendito sea tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, dé el fruto que tú estás esperando. Señor, en el nombre de Jesús, que recordemos esta palabra, que la llevemos a la práctica. Señor, tú nos has encomendado el ministerio de la reconciliación, así como a Pablo, generación tras generación. Hoy nuestra generación debe dar, Señor, vista a los ciegos, luz. El propósito de que somos iglesia es para alumbrar, Señor, que vuestra luz alumbre a los hombres y glorifiquen a Dios por vuestras buenas obras. Vosotros sois la luz del mundo. No podemos esconder lo que somos. No importa que se burlen, no importa que se rían, no importa que te digan lo que te digan. Vosotros sois la luz del mundo. No podemos esconderla. En el nombre de Jesús.